Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bien, bueno, pues traemos a Gacherek Spin de nuevo con una canción que se llama Black Survival. Es un vídeo en vivo oficial. Bueno, si os podéis imaginar, pues aquí está patrocinado por Homnom, que gracias a él pues estamos profundizando en un grupo que, bueno, nos estamos divirtiendo muchísimo. Y además nos está trayendo diferentes épocas del grupo y demás porque llevan bastante tiempo, ¿no? Y lo que ocurre con esta canción es que es una canción antigua, pero ha sido arreglada para la actual formación. Ya sabéis, con Angie y Yuri, ¿no? Que antes no estaban y ahora sí. Como decíamos, Black Survival es el título de la canción, que es el título, digamos, en inglés, porque por las diversas traducciones puede ser un poco confuso el tema del título, ¿vale? Además, sé que en el título del vídeo de YouTube venía así el nombre del espectáculo, que era Limit Breaker, y puede dar lugar a confusión con el nombre real de la canción. Esto tuvo lugar en 2023, es decir, hace un poquito, 2 años, en Hibayah Open Air, el lugar de Namjoon. Bueno, y un poquito así hablando de la letra de la canción. A ver, David, ¿qué interpretas tú de esto? Dice, A ver, no puedo. sorpréndeme. Yo te leo, ¿vale? Yo te narro y tú interpretas mis palabras, ¿vale? A Así ver. como buen gurú de. Sí, bueno. Así como si fueras una especie de chamán, ¿no? Que interpreta aquí las palabras. Dice, no puedo creerlo, el mundo real, me estoy quedando atrás, ni siquiera me siento culpable. Nadie podrá ver nunca a mi otro yo. La sombra negra sigue controlándola con su aliento. Con ojos hambrientos, contemplo la ciudad preguntándome a dónde voy, cortando la oscuridad, iluminando el corazón con un reflector. Cualquiera puede vagar. Si eres un viajero, seguro que puedes compartir hasta el dolor. Incluso el dolor se puede compartir si esa sangre fluye. No dejes que los susurros del diablo te engañen más. Espérame, vengo a salvarte. Esto es las tres primeras párrafos de la canción. Entonces, por lo menos es interesante, ¿verdad? Es decir, Sí, que sí. tienen. Me sorprende porque tiene más profundidad de lo que aparentemente por el estilo festivo que suele tener Gacharik Spin Sí, en las letras. eso estaba pensando, digo, joder, con lo animadas que son estas chicas ahí, poner así una letra tan medianamente oscura. Sí, efectivamente, porque habla del mundo y que el mundo real no es justo, ¿no? Sería un poquito el resumen. Y están hablando, pues, de compartir el dolor bueno, de sentimientos un poquito El, do- oscuros, ¿no? el dolor se puede compartir, Sí, además de sí, sí. verdad. Y Correcto, si, y correcto. si no te duele, ya te hago yo que te duela. Con dos collejas y te duele. Bueno, pues vamos a escuchar ya, sin dilatarlo más, aquí a Gacharik Spin. Ya sabes, si te gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Y vamos allá con Gacharik Spin y la canción Black Survival.
卑怯だと言われて時は捨てたのに正直者が仲を見たり出る杭は打たれたり傷口は広がるばかりスピードは落とせず Bueno. El tono es más serio que de costumbre, eso se nota. Sí, sí. No Más es duro. tan... Sí, muchísimo más duro. Digo yo, ¿qué ha ocurrido aquí? Digo, qué brutalidad con la batería y con el bajo, que Chopper Koga Sí. se va a dejar ahí los dedos Sí, haciendo Chopper slap. Koga. Además que me ha sorprendido, digo, uy, Hannah en la batería se ha cambiado el pelo otra vez, no es Hannah. No es Hannah, efectivamente. Y Es... Oreo Reona también se ha cambiado el pelo, ahora es rubia Bueno, platino, ¿no? Oreo, como Bueno, que vamos será saltando una de... peluca, imagino, ¿no? Bueno, como vamos saltando de vídeos de diferentes épocas, la puedes ver pues en multitud de estilos diferentes. Sí, Un sí. día la ves con el pelo naranja, otro día marrón, otro día rubio, otro día se viste de hamburguesa. Es decir, que lo de Oreo, tú sabes que es Eso, tema aparte. eso fue mítico. Sí, efectivamente. Que creíamos que había vestido de pastelito y era una, Sí, sí, una y era una hamburguesa. hamburguesa, sí. Sí. Después vi fotos aparte y tenía hasta el ketchup. Es impresionante. Em, es increíble. Bueno, ahora cada vez me encaja más el que Angie fuera seleccionada como vocalista de Gachari porque es que la energía que transmite como frontwoman es impresionante. Es realmente una chica capaz, con toda su juventud, de llevar adelante el peso que requiere ser, digamos, la que da la cara ante el público y aparte que canta estupendísimamente. Por cierto, ahora que veo a Chopper Koga, hace poco leí de que para Kanade, la bajista de Neki, que es una de sus referencias, ¿vale? A la hora de tocar el bajo y demás, entonces, fíjate, ¿no? Y sin embargo, Chopper Koga es muy joven, ¿no? Pero ya, Pero digamos que ya, sí, sirve de sí, influencia. sí, sí, es influencer de otros bajistas. Sí, es que es verdad, tú buscas referencias y demás. Por cierto, voy a divagar un montón, porque después no me acuerdo. En el vídeo que reaccionamos de Lisa X, dijimos, no aparece ni el bajista ni el batería. Se rumorea que el que tocó el bajo en ese vídeo es Billy Sheehan. Ni más ni menos. Después, claro, después a mí me encajan cosas como que ella ya va al concierto de Mr. Big que dan en Japón y la que se hace fotos con el grupo es Lisa X, ¿vale? Porque seguramente ahí, entonces se rumorea que eso, que el batería y el bajista de Mr. Big han sido los que han hecho su parte. Claro, Claro, si hace, tú ten en cuenta de que, a ver, no está confirmado, pero es el rumor, ¿vale? Ten en cuenta de que si ella hace un vídeo en solitario en el que tiene que destacar precisamente ella como solista y de pronto pones en el vídeo a Billy Sheehan y al batería también de Mr. Big, pues pues como que lógicamente eclipsan un poco. eclipsan un poquito, ¿no? Entonces ellos han querido aportar, digamos, su granito de arena para que el disco suene genial, iba a decir una palabrota, pero para que suene genial, pero estando en la sombra. Bueno, pero también ya sabemos que la Camivan, por ejemplo, suelen ir con máscaras. No se les hubiera reconocido. Ya, me gustaría haber visto a... Bueno, es que yo creo que Billy Sheehan, aunque se ponga una careta de payaso, ¿vale? O de lobo, o de águila, o de también de Cami, La gente se solamente, quedaría así mirando. Hostia, solamente me claro, suena. solamente por cómo se mueve, ¿vale? Que es tan particular a la hora de tocar, porque ese hombre solamente le ven las manos y ya sabes que es Billy Sheehan. Es de los bajistas más reconocibles que hay. Bueno, pues tenemos aquí a Yuri a la batería. Dándolo todo. Sí, Y, efectivamente. y no veas cómo le da. ¿Eh? No tiene que Correcto. envidiarle nada a Hannah.
Bueno, cada una en su estilo son muy buenas. No me gusta decir una es mejor que otra y tal, porque son estilos diferentes, No, pero que sí es una digna sustituta cuando toca hacerlo, ¿no? Es que como también Hannah es tan polivalente que te toca la guitarra, que te canta, que te toca la batería, ¿vale? Pues entonces, bien, también otra cosa a tener en cuenta es que en los grupos femeninos hay una variante que no se da en los grupos masculinos, es que de vez en cuando pues van teniendo sus hijos y tal, y entonces hay periodos en los que no pueden estar tocando. Entonces efectivamente. se ven obligadas muchas veces a hacer parones, em, y claro, pues eso también es un hándicap a la hora de ellas de actuar. Em, Estoy divagando un montón, pero es que todo este tipo de cosas tienen que fluir. Luego, o sea, No, no, no no, va para nosotros, me refiero para nosotros. claro, claro, claro. Es que después no me acuerdo y yo tengo que soltarlo, porque si no, parece en plan Dory, ¿no? De Nemo, ¿no? Te lo digo ahora y si no, dentro de un rato no me acuerdo, ¿no? En fin, lo que es la vejez, qué lástima de nosotros. Bueno, pues vamos a continuar. Estamos fatal. 炭の匂いが街に馴染んで狂い始めた未来押し殺せない感情たちがまた暴れ出す誰が見てるんだろう希望のない明日を急がもと風からない終わりのないサバイバル悪魔のささやきは時に噂をぎゅっと掴んでもう離さない For you top the lights, you can do it. So many people are crazy. We do the right for you, for candy. You do the candy, that's funny. Pop, 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 Qué final, madre mía. Como se suele decir, ¿no? La traca final, ¿no? Ahí, eso, lo de la traca final, aquí en España, cuando hacemos cualquier fiesta o incluso en Valencia concretamente, y se lanzan fuegos artificiales, siempre hay uno que es el más grande de todos con el que se termina, Es ¿no? el Pues último, es el último, pues ahí decimos la traca final. Bien. Mira, se le ha apagado eh, hasta la cámara. Sí, sí, a mí la cámara va y viene, en fin. Bueno, más cositas que comentar. ¿Se me escucha bien, no, David? Sí. Perfecto, muy bien. Digo, así con la cámara ahí, pues va y viene mi voz, pero bueno, aquí estamos comentando el final. Por cierto, antes narré un poquito de la letra. em, Y bueno, voy a también a comentar los últimos párrafos que dice, todos podemos vagar
Si eres un viajero, incluso podemos compartir el dolor si eso está en nuestra sangre. No me dejaré engañar más por los susurros del diablo. Empezaré a correr de nuevo, ahora mismo. No hay esperanza, no hay mañana. Salgamos de este mundo, llamemos a una puerta nueva. Te mostraré que puedo sobrevivir. Todavía no lo sé. No te mientas solo. Te mostraré que sobreviviré. Aunque solo sea un rayo de luz, aférrate a ella y no la sueltes. Me refiero, quería leer esta parte porque es la parte, digamos, más positiva en la que hemos visto que la canción va Estaban ahí derivando escuchando todas, ¿eh? hacia, digamos, empieza por lo negativo y deriva en lo positivo. Bueno, me ha hecho gracia que Tomozo, aunque sea una canción seria, ella no puede estar evitando Claro, sonreír toda la canción, ¿vale? Es su carácter. Ella necesita mostrar alegría al mundo. y Eh, vaya virguería que se ha marcado ahí, en el solillo ese que ha te hecho. ha gustado, ¿eh? Te ha gustado. Pues eso lo que ha hecho es, básicamente, ha hecho un tapping y ha arrastrado el dedo de más grave a más agudo y ha hecho un efecto muy chulo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, sí. Y eso, bueno, pues tiene... Y hacerlo y que no te salgas de la nota, es decir, tiene su historia. Todas las virguerías, aunque sean detallitos como esto, todo tiene su miga, tiene su forma de hacerlo y hay que hacerlo bien porque si no, lo que tiene con la guitarra y con instrumentos así, con los trastes, es que te equivocas en medio tono y de pronto suena, ¡ay! Y dices tú, algo ha pasado, no sé el qué, Y pero te duele hacer. sí, 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 por lo menos a mí me ocurre, ¿no? Como si un gato arañara una pizarra, pues igual. Calla, calla. Efectivamente, pues eso me ocurre a mí. Pues amigos, a mí me ha encantado, como suele ser habitual, Angie, que bueno, el nombre artístico es Angie Un Tercio. Sí. Ya sabemos que tiene un tercio de sangre española. Y bueno, me gusta también que ya en su nombre reivindique un poquito y reconozca sus Tus orígenes, raíces, sí, sí. que es parte japonesa, parte de habla inglesa y parte de habla española. Pues bueno, perfecto. Amigos, como siempre, muchas gracias. Dale a like si te ha gustado, suscríbete si no lo has hecho, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y ya sabéis que tenéis dos formas principalmente para apoyarnos. Una sería, aparte de suscribiros, tenéis el botón de uniros. Con eso os hacéis miembros y nos podéis apoyar en dos niveles. En el nivel 1 podéis ver las reacciones antes de que se publiquen oficialmente y en el nivel 2 tenéis a lo largo del mes muchas reacciones exclusivas. No me aventuro a decir una cifra, pero básicamente si 30 días tiene el mes, pues la mitad, 15, 16, por ahí andará. ¿Vale? Vamos a traer pues grupos potentes este mes. Queremos hacer así que sean gente bastante importante en cuanto a peso. Aunque siempre metemos alguna cosilla que nos parece interesante. Luego está el Patreon. El Patreon es si como HomeNom quieres reacciones personalizadas, pues tenemos el nivel bronce, plata y oro para tener 2, 4 o 6 reacciones personalizadas en el mes. Todo lo tenéis abajo en la información de la canción de esta reacción. Y ya por último, si veis una reacción nuestra y os salta una publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayudáis. Muchísimas gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios de esta canción y de lo que queráis. Y nos ponemos a charlar ahí en los comentarios, que estamos haciendo una comunidad maravillosa. Un abrazo y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.